sepan dónde van a hacer la tarea de los gastos admitidos. Los que no han podido participar, pues ahí está el link de cómo se hacen los ejercicios. Aquí estamos miren en la carpeta, que me estaban preguntando por el grupo. Profe, permiso, ¿dónde está el link para hacer los gastos admitidos en y el grupo. depreciación? Sí. Ah, ok. Déjame reenviarlo de nuevo para que esté más cerca. Ah, pero que está, espérense. Ya le escribí ahí. Déjenme ver si yo a ustedes le traté ese tema. Sí. Le mandé dos links. Uno del 4, está el 4 de abril. Déjenme mandárselo de nuevo. Y le mandé. Sí, por favor, maestro. Sí, claro, claro. Ahora mismo, mi amor. Ustedes saben que para eso estamos. Véanlo y después lo conversamos de nuevo cuando ustedes salgan de este curso. Ahí tienen dos links. Uno que lo vimos juntos, pero fue el 4 de abril y ya estamos terminando el mes y después nos separamos, vino la Semana Santa y todo lo demás. Miren, todo lo que tiene que ver con gastos admitidos está en esa carpeta, la parte teórica. Está en esa carpeta que dice personas jurídicas. Y miren dónde está la presentación, que dice gastos admitidos para fines fiscales. Así que yo quiero que ustedes, dentro de lo posible, miren, por ejemplo, este está repetido 2 veces, ahí no sé qué pasó. Ustedes tienen que abrir toda esta información para que ustedes la vayan leyendo, pero esta es la más importante, donde está la presentación. Le voy a tirar una foto y le voy a señalar ahí. Ay, esa no quedó bien, ¿no? Porque ahí yo lo que hice que la tapé. Nada más le voy a pasar una rayita, no la voy a encerrar. Ahí le mandé. Ahí tienen ustedes señalado qué es lo más importante dentro de todo ese material. Lo ideal es que lo vean todo para que aprendan lo suficiente. Y la tarea para hacer los gastos admitidos está en la 1.5. ¿Oyeron? 14,000, ¿verdad? La 1.5 y está, también la pueden subir, para subirla, que ahí ustedes ven que no hay por dónde subirla, que solamente están los datos para usted trabajar. Entonces, cuando usted la haga, tiene que subirla por donde dice 1.5. Digo, perdón, esta que dice tarea de gastos admitidos. La busca en la carpeta, la hace y la sube por donde dice tarea de gastos admitidos. Voy a tirar una foto. Buscan la tarea, la parte teórica aquí y la suben ahí. Yo voy a tratar de unificar esto. Lo que pasa es que como ustedes ven, esta unidad está muy llena. Vamos a entrar a la unidad número 2. Hoy vamos a hablar de un impuesto que se llama impuesto sobre los activos, que se declara conjuntamente con el impuesto sobre la renta para personas jurídicas. La declaración jurada de las personas jurídicas se hace en una declaración que se llama IR2. El llenado del IR2
y una práctica del IR2, nosotros lo vamos a hacer luego de que terminen ustedes el curso del RST, porque los ejercicios son un poco más largos y necesitamos que ustedes ya no tengan ningún tipo de compromiso y nos dediquemos al llenado del IR2. Las personas jurídicas declaran un formulario que se llama IR2 y tienen 4 fechas para ellas declarar. Por naturaleza, todo el mundo debe de declarar al cierre del año comercial, que es el 31 de diciembre. Pero las personas jurídicas tienen 3 fechas adicionales para hacer esa declaración, pero deben de pedir el permiso correspondiente. Miren, la unidad número 2 trata sobre un impuesto que se llama impuesto selectivo al consumo. Por ahora, esta la vamos a dejar cerrada y nos vamos a ir a la número 5. Vamos a hablar del impuesto sobre los activos y el IPI. ¿Por qué nos vamos a las 5 y no a la unidad número 2? Bueno, como el impuesto sobre activo se llena conjuntamente con el impuesto sobre la renta, entonces yo prefiero darle este tema ahora y después entonces vamos a hablar del impuesto sobre los activos. Vamos a activar la unidad número 5, que yo misma le dije a la escuela que cambiaran el orden de ese programa. Ahí en eso. Vamos a activar la edición. Ok. Y vamos a ponerlo visible para ustedes. Ya vamos a compartir. Ustedes están viendo la unidad número 5 ahí. Confírmeme, por favor. Jóvenes, ¿están viendo la unidad número 5? Sí, maestra. La pantalla se... Ok, perfecto. Miren, vamos a hablar de un impuesto a la propiedad inmobiliaria y el impuesto sobre los activos. ¿Qué es esto? Bueno, la ley 1192 en su título 5 dice que todas las personas jurídicas que hagan una actividad comercial, además de el impuesto sobre la renta, deben de pagar un impuesto sobre el total de sus activos. ¿Cuál de los dos va a pagar? Bueno, hay momentos en que este impuesto dará 0 a pagar, pero en otras ocasiones vamos a pagar el 1% del total de los activos. En cuanto al IPI, que es un impuesto a la propiedad inmobiliaria, lo van a pagar las personas físicas. Pues vamos a comenzar aquí con la primera presentación del impuesto sobre activo. Es un impuesto sencillo que lo estamos preparando ahora para la fecha límite para las personas jurídicas que cierran el 31 de diciembre. Es ahora el 3 de mayo, porque es el 30 de abril, pero cae sábado, lo mueven para el siguiente día laborable, pero como el 1 de mayo lo pasaron para el lunes, entonces el lunes 2, la fecha límite pasó para el día 3 de mayo. Entonces, el impuesto sobre activo. ¿Cuál es la base legal de este impuesto? El título 5 del Código Tributario. ¿Qué dice este título 5? También está la guía número 5 y las normas generales 03-2006 y 04-2006 tratan este impuesto. Miren que solamente son 10 artículos. Vamos a ver qué dice este impuesto. Dice, el impuesto sobre activo o ISA, como le dicen, y
ISA, el impuesto sobre los activos, es un impuesto anual que se aplica sobre los activos o bienes en poder del contribuyente, que sean estos personas jurídicas con operaciones o no, o personas físicas con negocios de único dueño. ¿Qué pasa? Miren, si por ejemplo Brugal y compañía tiene 40 millones de pesos entre activo corriente, activo fijo y otros, ella debe de pagar con este impuesto, el 1% del total de sus activos, que vienen siendo 400,000 pesos. Pero, dependiendo de cuánto ella pagó del impuesto sobre la renta, ¿verdad? Ella va a pagar el impuesto sobre activo. ¿Por qué? El impuesto sobre activo se considera un crédito sobre el impuesto sobre la renta. Por ejemplo, si Brugal y compañía pagó de impuesto sobre la renta 270,000 pesos y sobre el impuesto sobre activo es 400, ¿qué va a ser? ¿Cuál va a ser el pago? Bueno, va a ser 400 menos los 270 que ella pagó sobre impuestos sobre la renta. Lo vamos a ver con números y es para que yo quiero que ustedes vean, perdón, la vinculación que existe entre el impuesto sobre activo y el impuesto sobre la renta. Que se declaran en la misma fecha. Aquí dice, ¿qué grava este impuesto? El total de los activos. Ustedes saben que los activos son los recursos o los bienes que tiene la empresa y que se clasifica en corrientes, fijos y otros. El total de los activos de la empresa está grabado con el impuesto sobre activos, que es un 1% del total de los activos para las empresas que son ordinarias. Dice el artículo 402 del Código Tributario que para fines de este impuesto se entiende por activo el valor total de los activos, incluyendo de forma expresa los bienes inmuebles que figuran en el estado de situación o el balance general de la empresa. Pero a ese total de activos inmuebles, como las edificaciones, los bienes muebles que son los vehículos, le vamos a deducir la depreciación, la amortización y cualquier reserva que haya para cuentas incobrables. También vamos a restar de la base imponible lo que tenga que ver con fincas, o sea, terrenos, edificaciones en terrenos rurales con fines agrícolas. Si yo tengo una finca de cacao, ese terreno me lo van a restar de la base imponible porque está dedicado a labores agrícolas. También vamos a restar si yo tengo inversiones en acciones de otra compañía y si yo tengo, como les dije, terrenos y edificaciones dedicados a labores agropecuarias. También se va a deducir los bonos que yo compre, los bonos soberanos, los bonos que haga el Estado y los anticipos. Eso dice el artículo 402, que yo voy a restar de la base imponible. Aquí se lo ponemos un poquito más claro. Vamos a buscarlo. Miren ahí, el artículo 402 más detallado. ¿Qué activos no forman parte de la base imponible del impuesto sobre activos? Las inversiones en acciones de otra compañía. Imagínense que la vinícola compró acciones de la destilería de San Pedro de Macorís. Entonces, ese monto que él tiene en inversión en acciones de otra compañía se resta de la base imponible para este impuesto. Los terrenos ubicados en zonas rurales con vocaciones agrícolas, si yo no tengo nada sembrado, ese terreno paga
Pero si yo lo tengo sembrado de frutos o de hierba para que el ganado lo coma, entonces ese terreno no va a formar parte de la base imponible. Si yo tengo un granero, una casa para guardar lo que yo produzco en el banco, un almacén, lo que yo produzco en el campo, ese inmueble para explotación agrícola tampoco va a formar parte. Los anticipos que yo haya pagado, acuérdense que los anticipos, un pago por adelantado del impuesto sobre la renta, todos los anticipos que yo he pagado, que están dentro de los activos, no va a, se le va a restar a la base. Y si yo compro bonos del Estado o bonos soberanos, esto lo voy a restar del total de la base imponible para este impuesto. Ahí está detallado lo que yo leí en conjunto aquí en el artículo 402 del Código Tributario. Lo que está ahí todo junto, yo se lo detallo más adelante. En el artículo 403 me dice que hay sectores que no van a pagar sobre el total de sus activos, como paga una empresa ordinaria. Esos sectores son 3. Todo lo que tiene que ver con las instituciones financieras, bancos, cooperativas y asociaciones de ahorros y préstamos. No van a pagar sobre el total de los activos, sino solamente sobre los activos fijos. También no van a pagar sobre el total de los activos todas las empresas que se dedican al sector eléctrico, de norte, de sur, pero tampoco la planta de Jaina, ni Punta Catalina, ni nadie de esa gente. Si es privada, ¿verdad? No va a pagar sobre el total de los activos, sino sobre el total de los activos fijos. Al igual que las compañías administradoras de seguro, AFP Siembra, AFP Crecer, todas esas AFP que son privadas, no van a pagar sobre el total de los activos, sino sobre el total de sus activos fijos. Eso lo dice el artículo 403 del Código. Dice, las entidades de intermediación financiera, dígase banco, asociación y cooperativa, así como el Banco Nacional de Fomento de la Vivienda y Producción, las AFP, definidas en la ley 8701, ¿verdad? Los fondos de pensiones y tampoco en el otro slide dice las compañías que trabajan con títulos de acciones, ni las empresas de generación y transmisión de electricidad van a pagar sobre el total de los activos. Pagarán el impuesto sobre activos en base al total de sus activos fijos. Muy por el contrario con las otras empresas. O sea que en resumen, hay 3 sectores o 4 que pagan sobre el total de sus activos fijos, no sobre el total de los activos, que no es lo mismo, ¿eh? Dice aquí, ¿quiénes están exentas de pagar el impuesto sobre activo? Dice que están exentas del pago del impuesto sobre activo las personas jurídicas que por aplicación del código o por una ley especial no pagan el impuesto sobre la renta. O sea que una ONG que está exenta del pago del impuesto sobre la renta también está exenta del pago del impuesto sobre activo. Si tú estás exenta por una ley especial o por un contrato aprobado por el Congreso o por el mismo código, si tú no pagas impuestos sobre la renta, tampoco va a pagar impuestos sobre activo. Eso dice la ley. Por ejemplo, hay muchas empresas que están acogidas a la ley de fomento de la frontera, de la línea fronteriza, están exentas por 20 años, ahora lo renovaron de nuevo esa ley, y no estaban por 20 años exentas del pago del impuesto sobre la renta, entonces están 20 años exentas del pago del impuesto sobre los activos. Entonces, vuelvo y les repito, el impuesto sobre activo es un impuesto que grava con un 1% el total de los activos de una persona jurídica o una persona física con negocio de único dueño. Para poder ver cuánto va a pagar, hay que hacer
un ejercicio porque a lo que me da a pagar el impuesto sobre activo, debo de restarle lo que ya yo pagué de impuesto sobre la renta. Vamos a ver este ejercicio. ¿Qué es una exclusión temporal? Bueno, una exclusión temporal es cuando tú le solicitas a la DGII que te excluya de la base imponible del impuesto sobre activo esta cantidad de activos. Y se da por dos razones. Por ejemplo, vamos a suponer que la empresa, la fábrica de queso Geo, en el 2020 tenía un total de activo fijo de 4 millones de pesos. Pero en el 2021 tiene 7 millones de pesos. O sea que ella aumentó sus activos fijos en más del 50%, porque la mitad de 4 es 2 y ahora tiene 7. ¿Verdad que sí? Entonces, si su contador maneja esta legislatura, esta ley, este código, va a hacer en enero, va a hacer una carta a la DGII solicitándole que le excluya esos 3 millones que ella compró en el 2021 de la base del impuesto sobre los activos. ¿Por qué? Porque la fábrica Geo hizo una inversión intensiva en capital. Eso es lo que dice ahí. Aquellas empresas cuyos activos fijos netos adquiridos en el año sean superiores al 50% del total de los activos que tenía el año anterior, solicitan mediante una carta que excluyan de la base imponible todo lo que compraron en el año porque hicieron una inversión en capital intensiva. Pero eso hay que hacer una carta para pedir esa autorización. Aquellas empresas también cuyas inversiones que por su naturaleza, la naturaleza de su actividad tengan que, para ser instalada, duren más de un año. Entonces pueden solicitar que lo que están comprando, que van a durar más de un año para instalarla, le den una exclusión temporal. Como por ejemplo, yo compré una maquinaria en Turquía, lo último, para hacer bordados. Esa máquina yo la compré el 1 de agosto. Pero como ustedes saben que los transportes están muy difíciles, a mí esa máquina me va a llegar el 6 de enero de Turquía aquí, porque es un turno. ¿Oyeron? Entonces, en lo que llega la máquina y yo pago todo lo de aduana y la instalo y la pongo a funcionar, yo voy a durar un promedio de 15 meses. Entonces, ¿qué yo hago? Bueno, que solicito una exclusión temporal porque esa maquinaria va a durar más de un año para entrar en funcionamiento a su cabalidad. ¿Ven? Entonces yo le explico, le mando cuando la compré, lo que me dice cuándo me va a traer transporte y hago un estimado de cuándo esa máquina va a funcionar. Entonces, para ese año que yo compré, que esa máquina no la estoy usando, yo puedo pedir una exclusión temporal. ¿Quiénes pueden pedir exclusión temporal? Que muchos lo hicieron para el tema de la pandemia. Aquellos contribuyentes con pérdidas por causa de fuerza mayor, no porque perdí por mis operaciones, no, por causa de fuerza mayor. El virus del COVID es una causa de fuerza mayor. Muchas empresas tuvieron pérdidas en el 2019 y el 2020 por el tema del COVID, ¿verdad? Entonces, como yo tuve pérdida, yo mando una carta explicando que por motivo del COVID yo tuve que cerrar tantos meses o porque no conseguía la materia prima, tuve que cerrar la fábrica de queso y le explico y le doy evidencia y le digo que solicito que se me sea excluido el pago del impuesto sobre activo, ya que esta es una causa de fuerza mayor. Y es verdad, un incendio, un terremoto, un robo grande, ¿verdad? Todo eso son causas de fuerza mayor. Ahora, si no pasó nada y usted perdió
porque no tuvo buena administración o porque su producto no caló en el público, usted no va a dejar de pagar el impuesto sobre activo. No va a pagar sobre la renta porque tiene pérdida, pero va a tener que pagar el 1% de los activos. Porque uno de los dos, ¿verdad? Como quiere que pagar. ¿Entendieron la exclusión temporal? ¿Cómo se solicita la exclusión temporal? Se solicita mediante una carta motivada. ¿Qué quiere decir carta motivada? Anéiseme la evidencia y esto es lo que usted está diciendo. Y esa carta debe llegar a la DGII 3 meses antes de la declaración jurada. O sea, si un cliente me busca ahora, me dice, licenciada, pero yo lo que tuve fue pérdida, digo yo lo podía ayudar si usted me hubiese buscado en enero. Porque la declaración jurada es hasta el 3 de mayo. Entonces yo no puedo mandar una carta a ver si lo excluyen de pagar el impuesto sobre activos, porque esa carta hay que mandarla 3 meses antes de la declaración jurada. O sea que en enero era que yo tenía que estar mandando esa carta, a más tardar el 3 de febrero. En este caso de este año. Ven, entonces, por eso es que cuando tú tienes un cliente fijo, tú tienes que ir por esa empresa. Te sugiero que vayas en enero, a principios de enero, a ver en qué tú puedes ayudar con este tema de las pérdidas y las cartas. ¿Cuánto hay que pagar? El 1% del total de los activos. Cuando vino la ley de fortalecimiento tributario en el 2012, y eso tiene un nombre larguísimo, sostenibilidad, qué sé yo, que eso fue con Danilo Medina. Él dijo en esa ley que para el 2015 este impuesto sobre activo iba a desaparecer. Sí, solo sí se conseguía una presión tributaria de 3.25. No se logró y todavía estamos en el 2022 y estamos hablando del impuesto sobre activo. ¿Cómo se paga este impuesto? ¿Cómo se determina y cómo se paga? Bueno, se determina conjuntamente, por eso se lo estoy dando antes que todo, se determina conjuntamente con la declaración de impuestos sobre la renta que presenta el contribuyente. O sea, yo estoy haciendo el IR2. Ahí mismo, en ese mismo IR2, yo tengo que llenar el impuesto sobre activo, porque están vinculados. El pago de este impuesto, si procede, se efectuará en 2 cuotas, venciendo la primera 6 meses, la primera conjuntamente cuando tengo que pagar el impuesto sobre la renta y la segunda cuota 6 meses después a partir del vencimiento de la primera cuota. No me da una fecha exacta. ¿Por qué? Porque el impuesto sobre la renta tiene 4 fechas de pago de las personas jurídicas. Entonces yo no puedo decir tal mes. No. La primera cuota conjuntamente cuando usted paga el impuesto sobre la renta. Y la segunda cuota 6 meses después de ese primer pago. ¿Cómo se considera el impuesto sobre los activos? Se considera un crédito contra el impuesto sobre la renta. Y vamos a entender bien esto. El monto liquidado por concepto del impuesto sobre activo se considerará un crédito contra el impuesto sobre la renta correspondiente. Esto quiere decir que si Brugal y compañía pagó 270,000 pesos de impuestos sobre la renta y el impuesto sobre activo que se prepara después da 400,000, Brugal y compañía solamente va a pagar de impuestos sobre activo la diferencia, 400 menos lo que pagó de impuestos sobre la renta. El impuesto sobre activo va a dar 130,000. Aquí yo se lo planteé. Esto fue lo que pasó con la ley. Vamos a ver cómo se llama la ley. Yo ni el nombre se lo puse. La 253-12 dice en su artículo 48
que a partir de 2015, la tasa del impuesto sobre activos se va a reducir de un 1% a un 0.5, o sea, la mitad. A partir del 2016, este impuesto quedaría eliminado. Entonces, en el párrafo 1, me dan el caramelito envenenado. Me dice, la reducción contemplada en la parte capital de este artículo 48 se aplicará en la medida que permita alcanzar y mantener la meta de la presión tributaria para el 2015, que es 3.25. No alcanzamos esa meta y aquí tenemos el 1% del impuesto sobre activos todavía vivo. Así que no se logró la meta. Ya ustedes saben. Ejemplo. Dice, ¿cuándo procede pagar el impuesto sobre activo? En el caso, oigan bien, de que el impuesto sobre activo sea superior, como pasó con Brugal, al importe que se debe pagar de impuesto sobre la renta, el contribuyente pagará la diferencia en 2 cuotas, como prevé la ley. El impuesto sobre activo me dio 500,000. Vamos a suponer que yo tengo 50 millones en activo, no hay ninguno exento, me da 500,000 a pagar. Pero el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre la ganancia, el 27% de lo que yo me gané, me dio a pagar 450,000. Entonces yo digo 500 menos 450 me da a pagar 50. Y esos 50,000 lo vamos a pagar 2 cuotas de 25,000 pesos. Los primeros 25,000 cuando pague estos 450,000. Y los otros 25,000 6 meses después de ese pago. Ahí procede a pagar. Aquí no va, en este caso, todo lo contrario, aquí no procede el pago. En caso de que el impuesto sobre la renta sea superior al impuesto sobre activo, entonces el impuesto sobre activo no debe de pagarse porque me daría un número negativo, como si la renta me debiera a mí, y eso se llama confusión. Entonces, el impuesto sobre la renta dio a pagar 800,000 pesos, ¿verdad? Y el impuesto sobre activo me dio a pagar 500,000. Cuando yo diga 500 menos 800, me da menos 300. Entonces, como que la DGI me debe 300,000. Entonces, la diferencia a pagar es 0. Vuelvo y les repito, impuesto sobre la renta mayor que el impuesto sobre activo no se paga. El impuesto sobre activo da 0. Cuando el impuesto sobre activo es mayor que el impuesto sobre la renta, resto y solamente vamos a pagar la diferencia. Vamos a verlo con números, porque eso así como que no es bueno, ¿verdad? Aquí le digo algo más. ¿Cómo se paga? Como les dije, debo de pagar la primera cuota conjuntamente cuando pague el impuesto sobre la renta. Si no lo pago ahí, me van a dar el mismo castigo de la mora y el interés indemnizatorio, que ya hablamos en tributación 1. Se aplicará un 10% de recargo por mora sobre el impuesto que he dejado de pagar para el primer mes o fracción de mes, y un 4% progresivo e indefinido por cada mes o fracción de mes que usted deje de pagar. Y el interés indemnizatorio es 1.10 por cada mes o fracción de mes. Vamos a buscar un ejercicio, porque este tema, con este ejercicio, ya lo tenemos listo. Ese es lo bueno del impuesto sobre activo. Son 10 artículos y nosotros aprendemos a aplicarlo mejor en la práctica. Vamos a buscar un ejercicio sobre el impuesto sobre activo. Vamos a ver. Estoy buscando un ejercicio. Ok.
Vamos a compartir la pantalla. Y vamos a practicar con esta empresa. Ponerlo un poquito más grande, le vamos a tirar una foto, aunque yo se lo voy a enviar. Dice, la empresa Natalio Redondo tiene un total de activos de 85 millones de pesos. Dentro de esos 85 millones de pesos, tiene un almacén para granos. O sea, él vende café, ¿verdad? Vamos a decir así. Tiene una finca que es 10,000 metros y los metros son a 500 pesos. Tiene acciones de otra compañía, 2,000 acciones a 100 pesos cada una. Ha pagado anticipos por 585,000 pesos de impuestos sobre la renta y tiene bonos soberanos o bonos de Hacienda por 3 millones. Ahí yo le estoy poniendo todo lo que tú puedes restar de la base imponible de este impuesto. Después dice, la DGI le autorizó una exclusión temporal de unas maquinarias que adquirieron en el 2021 y su instalación y puesta en funcionamiento va a ser para el 2022. La DGI también le autorizó un crédito de 90,000 pesos de un saldo a favor que tenía de otro impuesto. Le autorizó dos cosas, una exclusión temporal y que 90,000 pesos que ellos tenían en un saldo a favor que lo pueden usar para el pago de los impuestos. La renta neta imponible de, aquí cambié de nombre, vamos a arreglarlo, ¿verdad? Porque yo lo voy a mandar de Natalio Redondo. Le voy a poner SRL. Aquí también se lo voy a poner para que ustedes sepan que el impuesto sobre activos solo alcanza a las personas jurídicas y a las personas físicas con negocio de único dueño. Entonces, tenemos aquí, vamos a aumentar aquí el valor para que nos dé a pagar. ¿Oyeron? Voy a poner que la renta neta imponible de Natalio Redondo SRL para ese año ascendió a 5 millones de pesos. Esa fue la utilidad que él tuvo en el 2021. O sea, yo no le estoy dando aquí cuánto él pagó de impuesto. Usted lo tiene que calcular. Y después, el primer paso. Vamos a ir por paso. Primer paso, calcular el impuesto sobre la renta a pagar por la empresa. Que no me lo da ahí. Ahí me dice cuánto él se ganó en el año, pero no me dice cuánto. No me dice cuánto él se ganó. Entonces, yo calculo primero el impuesto sobre la renta. Entonces, el impuesto sobre la renta es igual a los 5 millones de utilidad que tuvo la compañía por la tasa vigente del impuesto sobre la renta, que es el 27%. O sea que Natalio Redondo pagó 5 millones por el 27%. 1,698,968. 968. Le quité el 49. Es el primer paso, porque yo necesito ese número. Yo lo necesito. Ya esto se declara en el IR2. Ya el IR2 se fue. Y le da a pagar 1,698,968. Ahora viene
usted va a llenar el impuesto sobre activo. Ese es lo primero. Entonces, primero se va el IR2 y después vamos para el ISA. Impuesto sobre activo. Entonces, primero, determinar el ISA de Natalio Redondo, de la empresa. Entonces, ¿qué dice este impuesto? Que usted debe tomar el total de los activos, restarle los activos que están exentos y a lo que le dé aplicarle el 1%. Entonces, comienzo en mi ejercicio. Mi total de activos, según el ejercicio, son 85 millones de pesos. Ese es mi total de activos, 85 millones de pesos. Ahora, menos los activos exentos, como dice la ley. Y yo se lo puse ahí arriba. Un almacén para grano, una finca, inversión en acciones, anticipo y hacienda, bonos de hacienda. Entonces empiezo almacén. Como está para fines agrícolas, lo puedo restar. La finalidad es agrícola. Si ese almacén fuera para guardar carros y motores, pagaría, ¿verdad? Entonces, este almacén que es 700,000 pesos, ahí va exento. La finca no me dice cuánto es, sino que hay, déjame echarlo más para allá, aquí, que hay 10,000 metros a 500 pesos cada uno. Entonces, 10,000 por 500 nos da 1, 2, y después 1, 2, 3, 4. Entonces, eso me da 5 millones de pesos. No. Sí, 5 millones de pesos. 10,000 por 500 me da 5 millones. Ahí está. ¿Qué más está exento? Busco aquí en mi ejercicio. Inversiones en acciones, 2,000 por 100. Inversiones en acciones de otra compañía. Eso lo dice la ley. Yo no me estoy inventando nada. Nada más hay que leer bien la ley para usted aplicarlo. Yo ni siquiera le puse el reglamento, yo le trabajé directo. Entonces, esas inversiones de otra compañía son 2,000 acciones por 100 pesos. Entonces, eso me da, creo que 200,000 pesos. Vamos a ver. Sí, 200,000. Busquen la calculadora y ayúdenme, que ustedes están mudos hoy. Están como muditos. Ahí está, otro activo que está exento. Los anticipos, mírenlo ahí. Dice la ley que también están exentos de la base imponible. Anticipos pagados. 585,000. Y por último, yo compré bonos soberanos o bonos de Hacienda. El gobierno debe muchísimo dinero en bonos. 3 millones de pesos. Entonces, todos estos activos están exentos. Esta empresa tiene todas esas inversiones. Entonces, puede que usted se dé en una empresa que no tenga nada de eso, ¿verdad? Que nada más tenga los anticipos. Entonces, sumamos 8 millones
8 millones. Tengo que sumar. 8 millones. 358 más 900,000 más 585,000. Eso me da 9,485,000. Eso se lo voy a restar a la base imponible porque lo dice la ley. Entonces, esta es mi base imponible. Antes de las exclusiones. Vamos a decirle así. Entonces, a esto, al 85 millones, le voy a restar los 9 millones exento y eso me da 75,515,000. Al total de los activos, les resto los activos exentos, me va a dar la base imponible antes de las exclusiones. Exclusiones. Me falta una E ahí. Ok. Bien. Ahora, menos la exclusión temporal de la máquina que voy a durar más de un año para instalarla. Vamos a ver cuánto es. Pero yo no puedo quitarlo sin tener permiso. ¿Oyeron? 7 millones de pesos. Mírenlo ahí, que dice que la máquina tiene permiso. La DGI le autorizó mediante otra carta que sí, lo puede restar. 7 millones de pesos. Ahí está. Entonces, ahora sí me da la base imponible del ISA. O sea, al monto que yo le voy a aplicar el 1%. A los 75,515,000 menos los 7 millones de la exclusión de la maquinaria, que vamos a durar más de un año, eso me da 68,515,000. Esa es la base imponible. Entonces, la tasa es un 1%. Es un 1%. Entonces, el 1% de 68 millones, 68,515,000 por el 1%, 685,000 pesos. O sea, el impuesto sobre activo me da 685,000 pesos. Entonces, ¿vamos a pagar o no? Eso depende. Aquí vamos a determinar. Profe, sí. Disculpe, ¿no son 685,150? Estoy buscando el celular del teléfono. Sí, es verdad. 685, 150. Gracias, querido. Entonces, vamos a determinar si procede el pago. ¿Cómo usted lo hace? Bueno, al impuesto sobre los activos, 685,150, usted le debe de restar lo que pagó del impuesto sobre la renta en el paso 1, que usted lo determinó, 1,698,968. Me ve que como que vi mucho 8. 1,698,698 va aquí. 698,968.
Y como ustedes pueden ver, me va a dar un número negativo, como si el Estado me debiera a mí. Y eso, entonces, ¿qué va a pasar ahí? Eso me va a dar ni lo voy a poner, no es necesario. Eso me va a dar un número negativo, entonces no procede el pago del impuesto sobre activo, ya que el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre activo. Entonces, cuando el impuesto sobre la renta es mayor que el impuesto sobre activo y esto me da un número negativo, entonces el impuesto sobre activo es 0. ¿Oyeron? Es 0. Ahora vamos a ver, vamos a suponer ese mismo caso. Caso B. Suponer que que la renta neta imponible es 2 millones de pesos. O sea, vamos a ver un caso B en donde sí procede el pago, donde el impuesto sobre activo va a ser menor que el impuesto sobre la renta va a ser menor que el impuesto sobre activo. Entonces, primer paso, determinar el impuesto sobre la renta. Entonces, yo voy a decir la renta neta imponible de 2 millones de pesos por el 27% que es la tasa, eso me da 540,000. Entonces, voy a coger esta misma información que está aquí, la voy a copiar para no repetirlo, ¿verdad? Porque lo que cambiamos fue la utilidad en este caso, para ver la situación de que paguen. Ustedes ven ahí. El impuesto sobre la renta me dio 540,000. Eso lo pagamos. Ahora, el impuesto sobre activo a mí me dio 685,000. Cuando yo comparo en el paso 3, que es determinar si procede el pago del ISA, y yo digo, impuesto sobre activo, 685,150 menos el impuesto sobre la renta, en este caso es 540, me da un valor positivo, ¿verdad? Ayúdenme ahí, ¿cuánto da esto? Por favor. Aquí hay que arreglar y poner ISA. $145,150. 145,150. Ustedes ven que el impuesto sobre activo procede el pago cuando es mayor que el impuesto sobre la renta. ¿Vieron? Si el ISA es mayor que el ISR, procede el pago por la diferencia. Porque se considera un crédito sobre el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Déjeme ver aquí. No, déjeme darle un 2. Bueno, entonces, vamos, yo voy a resolver esto fácil. Lo voy a cortar. Y lo voy a pegar ahí. Porque yo necesito que ustedes, yo tengo que pagar esos 145,000, pero ¿qué pasa? Que me dice el ejercicio que la DGI me autorizó un crédito
de 90,000 pesos de un saldo a favor de otro impuesto. O sea, que de lo que yo tengo que pagar, yo voy a deducir esos 90,000 pesos que tengo a favor y la DGI me lo autorizó. Entonces digo lo siguiente. Menos crédito, menos, lo voy a decir así, menos 90,000. Yo tenía que pagar 145,000, pero yo tenía un saldo a favor de otro impuesto y le había solicitado 90 días antes a la DGI que me lo convalide con lo que yo tengo que pagar sobre los activos. Menos 90,000 de un crédito, de un saldo a favor anterior. Entonces, en realidad, ¿cuánto que yo tengo que pagar? 145 menos 90,000. Ahora, todo eso tiene usted que tenerlo pendiente, ¿verdad? Eso nos da 55,000 total a pagar. 55,150 pesos. ¿Cómo lo vamos a pagar? El primer pago, 50% de 55,150, conjuntamente con el pago de los 540,000 del impuesto sobre la renta. Y el segundo pago, el otro 50, 6 meses después. ¿Cuánto da 55,000 por el 50%? 25, 26. 27.575. O 27.575. ¿Cómo así? Vamos a hacerlo. 55,150 por el 50%, 27,575. Así sí. Conjuntamente con los 540,000 de impuestos sobre la renta. Se paga el primer pago conjuntamente con el pago del impuesto sobre la renta. Ustedes ven que son hermanitos, andan juntos. Y el otro pago de 27,575, 6 meses después del primer pago. Ahí está. Y ese es el tema del impuesto sobre los activos. Entonces, en la clase que viene,